un texto nuevo. Justamente a raíz de la novela empecé a descubrir la posibilidad de encontrar algún texto que fuese capaz de unir una escritura más parecida a la narrativa, pero que pudiese ser llevada al teatro. Un bicho raro. En principio parece como algo monstruoso, pero justamente por eso me interesa, porque me saca de lo que vengo haciendo, me obliga a pensar al teatro de una manera diferente, me da la posibilidad de aceptar la hipótesis de que si no va para teatro lo publicaré como un relato, como una novela. Bueno, estoy entusiasmado con eso. Yo empecé, sí, a los 20 y pico de años yo escribía narrativa. Empecé a escribir teatro, dejé de escribir narrativa, nunca más. Después, ocasionalmente, a partir de, yo te diría, hace 10 años, con las redes sociales, que empezó a aparecer como una especie de soporte raro. ¿Viste? Las redes son raras. Vos podés publicar un relato, los leen tus contactos. Empecé a pensar que era un lugar subestimado como soporte literario, que no se le daba bola y que en realidad era interesante. Y empecé a hacer pequeñas pruebas. En general eran cuentos cortos, pequeños relatos, surgidos siempre de una frustración, que es, me aparece un mundo de imágenes, empiezo a pensar en una obra de teatro. Intento y de pronto me doy cuenta, no da para teatro. Pero por ahí pienso, pero por ahí da para relato. Pero yo no escribo relatos, ¿qué carajo hago con eso? De esa frustración empezaron a devenir medio naturalmente relatos que no eran otra cosa que cosas que como no las podía escribir en teatro, las escribía de esa manera. Las publicaba en redes sociales. En pandemia, por fuerza por imperio de las circunstancias, yo no podía hacer teatro, no tenía ningún sentido ponerme a escribir teatro y ni sabía cuándo iba a ponerme a ensayar de nuevo. Caminando por acá por Cariló, pasé la pandemia aquí, 1 año y 2 meses, caminando por acá empezaron a aparecer historias, historias cómicas, historias humorísticas, que me recordaban algunas cosas que me fueron contando amigos separados, viudos, la búsqueda del amor después de los 60. Y jodiendo un poco con esto, buscando lo cómico, buscando el humor, empezó a aparecer este personaje, Salo, y sus historias. Al principio pensé que iban a ser 2, 3. La gente estaba en la casa al pedo, no sabía qué hacer, y entonces, por supuesto, lo que nunca hacía, que es leer en una pantalla un cuento completo, empezaron a pedir más, empezaron a demandar. Y me impuse, porque eso también me ordenó esos días horrorosos de no saber qué hacer, me ordenó pensar, todos los viernes publico uno. Y me enchufé. Dije, son 2, 3, 5, ¿cuántos van a ser? Bueno, llegué a 15. Cuando llegué a 15 planté y cuando miré para atrás me di cuenta que en realidad, sin querer, sin haberlo pensado, había escrito una novela. Una novela en un formato muy antiguo, que es el formato Las Aventuras de, es el formato del Quijote, por ejemplo. Es un formato muy básico, muy sencillo, porque todo empieza y termina en cada capítulo. Hay una continuidad, se parece mucho al formato de las series hoy, que de alguna manera hereda lo mismo. Las Aventuras de, terminó siendo Salo Solo, el patrullero del amor, que son las aventuras de este señor que en su viudez y su depresión sale a buscar el amor. No, esa es justamente. De todos modos, hay que pensar una cosa. Mira, si alguien me pregunta, me dice, bueno, no sé, cuando tengo que entrar a un país y me hacen llenar la ficha y me dicen ocupación, yo pongo dramaturgo. Pero si tuviese que ser fiel a la realidad de buena parte de mi vida, tendría que haber puesto docente. Yo la vida, la guita me la he ganado dando clases, como buena parte de los de mi profesión. Porque en esta profesión, en la dramaturgia, es muy difícil vivir de los derechos de autor si haces exclusivamente teatro y muchísimo más si, como en mi caso, haces teatro en un circuito independiente. Para ganar unos mangos tenés que ir a salas grandes, tenés que ir, qué sé yo, a un circuito comercial. Yo nunca laburé en circuito comercial, no me gusta, siento que mis obras no son para el circuito comercial. Y entonces, la verdad es que
yo encontré una especie de círculo virtuoso, dar clases y escribir, y sentir que cuando doy clases entiendo cosas y escribo mejor, y cuando escribo encuentro desafíos que después van a parar a las clases. Hice eso durante mucho tiempo. La verdad es que es un círculo tan energizante que es muy difícil bajarse de él. Hasta el día de hoy, que yo ya no, por ejemplo, ya no doy clases en mi estudio como daba antes, muy regularmente, pero de todos modos no puedo pasar un año sin dar algún seminario o sin, este año viajé, di seminario fuera de la Argentina, seminarios online. La cabeza pide ordenarse en teoría también, y escribir es algo que no te lo puedes sacar de encima. Eso es parte, yo digo, es parte de la sintomatología, te tenés que hacer cargo de que no podés. Voy caminando y empiezan a aparecer las imágenes y la sensación es, si vuelvo y no las escribo, entro en un estado de ansiedad. Así que el mejor ansiolítico es escribir. Mira, siempre me llevé bien con el cuerpo, siempre tuve como una especie de relación relajada y muy confiada en el cuerpo. Justo previo a la pandemia, 2019, un año de una tensión tremenda. Estaba por estrenar la Viscómica, ensayos que no me salían como yo quería, y la sensación de estreno la Viscómica y a la semana me rasgo a Madrid a hacer una temporada con la otra obra, con Terrenal. Era un estrés muy grande, muy, muy grande, y el cuerpo de pronto avisó. A mí el cuerpo me suele avisar durante los procesos de ensayo. Cada una de las obras que ensayé, generé algún síntoma diferente. ¿Qué se hace? Digo, Salomé de Chacra me empezó a subir la presión y desde ese momento empecé, bueno, te tenés que tomar la pastillita toda la mañana, dejate de joder, con eso estás controlado, pero hay algo que, como si yo te dijese, detonan cosas del cuerpo que están ahí y que yo creo mucho que una de las cosas que al cuerpo lo exigen más es el entusiasmo. Cuando uno está calmo, cuando uno está tranquilo, cuando uno está paciente y cuando uno está especulativo, uno camina tranquilo. Cuando estás entusiasmado, perdés control. Y cuando perdés control es cuando te caes, cuando te excitas, cuando tomás de más, cuando haces todo lo que a cierta edad, o a cualquier edad, uno no debería hacer. En el 2019 apareció un dolor de espalda muy fuerte y esa sensación de, uy, hernia de disco, uy, todo lo que hacías no lo vas a poder hacer. Yo soy caminador medio enfermizo, todos los días camino en 1 o 2 horas. No voy a poder caminar, el cagazo. Y la suerte en la desgracia, en el medio de la pandemia, quedarme acá, dar con una terapeuta corporal acá en Mar de las Pampas extraordinaria, Anita Cantó, que me dio una secuencia de ejercicios a la que me condenó. Es esto es lo que te va a sacar, y es además lo que te va a mantener flexible, que es lo que necesitas. Y me recuperé, y creo que además me hizo especialmente bien porque creo que allí fue donde tomé conciencia de todos los límites que tiene el cuerpo y de cómo hay que darle bola, de cómo hay que entenderlo, que está bien, vos podés decir, bueno, a mí no me pasa nada, pero en realidad, qué sé yo, hacer una terapia de estiramientos diario, por ejemplo, te da una flexibilidad, te da una tranquilidad, te da una seguridad también en los movimientos, en el andar. Yo laburo mucho en el jardín, me subo escaleras, me trepo un árbol, corto algo arriba. La verdad es que si no tuviese esa flexibilidad no podría hacerlo. Así que es preocuparse y ocuparse. A ver, yo creo que hay algo, por supuesto, hay algo biológico, natural, pero hay algo que va más allá y que es entender a la juventud como un hecho vital. La juventud es crecimiento, es una época de crecimiento. Uno podría caracterizar el cierre de la juventud en el momento en que el cuerpo deja de crecer. Dicen que el cuerpo deja de crecer alrededor de los 33 años. Uno debería pensar entonces, a partir de los 33 vamos muriendo.
ya no crecemos, todo se deteriora. Eh, Eso sería el hecho orgánico inevitable. Pero hay otra cosa que es entender a la juventud como crecimiento. Puede pasar a otros planos que no son necesariamente los físicos, pasa también a tu actitud frente a la vida, a tu actitud frente a la política, a tu actitud frente, en mi caso, frente al trabajo, frente al arte, frente al otro, frente a lo social. Uno puede aceptar la hipótesis también de, como en la vida, el cuerpo ya dejó de crecer y ahora me muero, entonces ahora se está muriendo, entonces ¿qué hago? Hago todas las cosas del que se muere. Por ejemplo, el que se muere se queja, el lamento es muy del moribundo, la quietud es muy del moribundo. Pero uno puede tener una energía vital, joven aún, en un cuerpo que ya empieza a manifestar ese paso del tiempo. ¿Cómo se manifiesta? Con un pensamiento joven. ¿Y qué es un pensamiento joven? Un pensamiento que crece. Entonces, cuando vos lees todos los días, cuando vos todos los días te planteás un desafío, cuando vos todos los días, por ejemplo, en mi caso, me meto a escribir algo que me voy a poner a dirigir, no sé cómo me va a ir, trabajar en un material absolutamente diferente a todos los que he hecho, yo lo vislumbro internamente justamente como eso, es crecimiento. Y si es crecimiento, es juventud. Juventud no se termina nunca. La juventud Mientras hay proyectos. sí se puede terminar. Digo, si vos, por ejemplo, yo te doy un ejemplo en lo político, en lo social. Frente a lo social siempre hay tres, tres alternativas. Una es la resignación y por lo tanto la ignorancia, no lo doy bola. La otra es la queja, es el padecimiento, es el lamento. La otra es la protesta. Eh, la protesta es activa. Protestar es proponer algo nuevo, es proponer cosas diferentes y es comprometerse en la propuesta. La cabeza vieja se queja, la cabeza joven protesta. Protestar, salir, juntarte codo con otros, pero también participar del crecimiento de las ideas, no quedarte con las ideas que incorporaste antes de los 33 cuando todavía el cerebro estaba creciendo. Y para esto lo que se necesita es, como en el cuerpo, flexibilidad. Uno debería acostumbrarse también a hacer alguna rutina de ejercicios ideológicos, mentales, como para estar más o menos flexible en las ideas. A ver, es inevitable que está instalado un modelo eh, de vejez dependiente, de vejez pasiva, de vejez dolorosa, que por supuesto sería ingenuo ignorar. Por supuesto que todos nos resistimos. Pero una cosa es resistirse pasivamente y otra cosa es resistirse activamente. No significa que vas a encontrar ningún tipo de juventud eterna, pero lo que vas a hacer es, la vas a prolongar en términos de lo posible. ¿Qué es lo posible? Lo energético. Lo energético. Eh, Tener una vida energéticamente joven, más allá de que el cuerpo por momentos te empiece a pasar factura y te vaya mostrando sus límites, que es muy importante. También te diga, bueno, listo, esto no lo podés. Yo durante muchos años practiqué ciclismo en montaña. Me encantaba andar en bici, condenaba a mi familia a veces que nos íbamos de vacaciones y en el avión me llevaba la bici, qué sé yo. Bariloche, y en cambio de disfrutar a la mañana de pasear, hacer trepadas a la montaña. Y me quedaron 2 o 3 excursiones que nunca pude hacer y que ya un día me di cuenta, se me pasó, esta ya no la puedo hacer. No puedo, por más que quiera, tengo que aceptar que ese límite este, está marcado. El cuerpo te pasa eso. Por supuesto, frente a eso, ¿qué haces? Bueno, te encontrás alternativas. Sigo andando en lo que puedo, disfruto de una bicicleta mucho más tranquila y cada tanto lucho con la maldita arena de Cariló, donde haces tanta fuerza como en una montaña.
Mira, hay un dicho chino que dice, da muchos ejemplos, que termina diciendo, si quieres ser feliz toda la vida, cultiva un jardín. La verdad que el jardín es una especie de meditación en movimiento. Siempre meditación en movimiento. ¿Por qué? Porque hay algo de tu cabeza donde desaparece la realidad, donde desaparece la ansiedad, donde desaparece todo lo que te tiene trabado, tenso y duro, y la energía va a veces a 1 metro cuadrado en el que te arrodillás para trabajar. Yo todos los días salgo y no sé muy bien en qué lugar del jardín voy a trabajar. A veces lo que hago es simplemente deambulo, camino. Mira, hace un rato antes que llegase, yo estaba sentado aquí en esta silla, pero allí, y mirando allí una caña, y abajo vi que estaban saliendo unos estolones de césped, y entonces mi cabeza empezó a decir, bueno, mañana cuando pase por acá voy a cortar esos estolones, los voy a poner, tienen raíces, los voy a poner en agua, los voy a cortar un poquito y luego los voy a trasplantar a un lugar del jardín. Pues sí, che, pero tenés un jardín este es un lote muy grande, 1600 metros, ¿te preocupás por un cachito de césped que vas a poner? Sí, esa es la actitud del jardinero. Como decís, no, pero yo acá lo que necesitaría es un equipo de gente que me ayude. No, un jardín se hace así, se hace plantita por plantita. Cada una de las plantas que está acá las puse yo, cada una las cuido. Le falta agua, ahora que anda faltando un cacho de agua, ando con regadera. ¿Cómo vas a sacar regadera una planta en el culo del mundo del jardín? Y va. Esa actitud del jardinero es una especie de raro depósito de amor en las plantas, en la estética, y por supuesto se disfruta. Cuando hace un rato, como te contaba, estaba sentado allí y no hacía nada, simplemente estaba sentado y miraba, tenía la sensación de, para esto se hace un jardín, para estar. Pensé una cosa, Flavia, nosotros cargamos una especie de condena en relación a que en la vida lo que da sentido es el hacer. Tenemos prohibido estar. Estar es un acto pasivo. Como te dijera, estar y ser. Entonces, che, ¿qué hiciste a la tarde? Me senté a la sombra y estaba fresquito. Ay, ¿pero leíste? No. Ah, ¿tomaste mate? No. ¿Qué hiciste? ¿Viste celular? No, yo ni uso celular, no. ¿Qué hiciste? Me senté en el fresquito. Y de pronto entender el placer inefable de estar. Por supuesto, aceptando también algo que no deja de ser una especulación, y es, puedo hacerlo. Laburé mucho y entonces puedo hacer eso. Hoy puedo disfrutar de estar y ser sin hacer. El jardín es el espacio ideal para estar. Eh, bueno, probablemente mi viejo murió cuando yo era adolescente, muy joven, tenía 18, 19 años cuando murió mi viejo. Y la presencia de la imagen paterna es muy fuerte en la construcción del construcción varón. Seguramente buscaría algo que tuviese que ver con momentos con mi padre, esos momentos que yo recuerdo no valorizaba tanto como valoricé luego. No sé. Mi viejo por ahí me decía, mi viejo tenía puesto en el mercado de abasto, entonces a veces decía, bueno, vamos a comprar papa a la reja. Entonces nos íbamos con el coche y mi viejo, yo creo que él me quería enseñar, cosa que me vino muy bien porque aprendí muchas cosas interesantes para administrarme en la vida. Mi viejo me enseñó como cosas de comercio. Su intención era esa, pero después cuando volvíamos decía, acá hay una pileta que podemos ir, vamos a darnos un remojón, ir con tu viejo, por ejemplo, pasar una tarde y que tu viejo abra una cerveza y te sirva un vaso de cerveza y hablar y tener como una relación
que no se da en casa. Por ejemplo, eso es algo que yo recortaría, ¿no? Momentos muy importantes de convivencia con mi padre. Qué lindo. ¿Lo podés hacer con tus hijos? Sí, mira, bueno, ahora estuvo, fíjate, hasta ayer, no, hasta antes de ayer estuvo acá Julián. Y con Mónica, con mi mujer, comentábamos algo que nos conmueve y es, Julián viene y se queda 4 o 5 días con nosotros. Y yo digo, bueno, viene, va a salir, no, venir, estar, esas, esas convivencias, yo tengo también la sensación de que son muy enriquecedoras, porque normalmente no se dan, qué sé yo, tenés de visita un rato, pero de pronto convivir 4 o 5 días, o incluso en diciembre estuvo más, tuvo como 10 días, y en esa convivencia aparecen otro tipo de cosas. Como viejos. La sensación es, hay algo, vos pensás que uno de los sinónimos de viejo es inútil. Digo, cuando algo es viejo es obsoleto. Vamos, sacarle inútil y ponerle obsoleto que es más. La sensación es ya no sirve, ya no es útil, ha quedado atrapado es como si dijera, es un mecanismo que, no sé, es un disquete de 5 1/4, es un cassette de, es un Walkman con cassette, no, no sirve. La sensación, muchas veces desde la juventud de los viejos, es han quedado atrapados en un mecanismo que fue superado por otros y siguen repitiendo lo mismo. Como te dije, ahora un viejo sigue repitiendo temas musicales de los 80 en un cassette. Eh, Además, yo no tuve mucha convivencia, casi nada de convivencia con mis abuelos. Entonces, los viejos tenían esa condición, no darles mucha bola porque son un aparato, son un artefacto que funciona de una manera distinta. Es un artefacto que ya no se usa. Entonces, bueno, sí, está ahí, pero viste que hay algo, por ejemplo, en la casa de los viejos, ¿no? Ir a una casa y ver que guardan cosas que ya no tienen mucho sentido. ¿Por qué? ¿Por qué guardar eso? Bueno, lo mismo pasa a veces con la cabeza de los viejos. Uno tiene la sensación de que guardan cosas al pedo. Entonces, mi mirada era una mirada muy prejuiciosa. Con el tiempo, lo que empecé a descubrir es que había viejos sabios y que había ahí una carga de experiencia y también a veces de paz y de paciencia para transmitirla, que eran verdaderamente interesantes. Pero por supuesto, primero tu cuerpo tiene que vivir esas transformaciones. Lo primero que entendés es que esas obsolescencias se producen sin necesidad de llegar a la vejez. De que hay cosas inmediatas, hay cosas que uno ya deja de hacer, costumbres que uno pierde en 10 años. Eh, yo creo que cuando uno lo empieza a ver en uno mismo, lo entiende de una manera más profunda frente a la vejez. Sí, 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 existe, existe. Existe, lo veo, yo por ahí no lo padezco porque soy más puteador, porque soy más, porque enfrento de otra manera las cosas, pero sí, por cierto, es una cosa que existe y que está presente. Eh, pero durante toda la vida del mundo, el mundo ha ido creando eh, costumbres, rituales, relatos y formas de atender a la vejez. Eh, Desde, no sé, las tribus que acompañaban a alguien a morir, que sentían ya no nos puede, ya no tiene fuerza para convivir con nosotros, lo acompañamos a morir. Digo, hay toda una cultura alrededor de eso. Lo que sucede también es que nosotros vivimos una época más sorprendente en relación a cierto estiramiento, muy básico, tampoco hay ninguna panacea, pero hay como un estiramiento de la salud y de la edad, y no sé, por ahí uno vislumbra alguna cosa diferente. Pero por cierto, está muy, pero muy presente en la sociedad.
Mirá, el poder y la condena. Digo, por un lado uno tiene el poder de contar historias y por otro lado parecería estar condenado a hacerlo. Yo creo, desde hace ya más de medio siglo, aparecen muchas teorías en relación a las inteligencias múltiples. Nosotros, cuando digo nosotros, digo mi generación, pensaba en la inteligencia como en una capacidad matemática. Digo, eras inteligente para las capacidades matemáticas. Todo lo demás eran habilidades o rarezas. Pero ya hace mucho tiempo que se empezó a descubrir que no, que el cerebro humano funciona de distintas maneras. Que hay cerebros, por ejemplo, que tienen, como en mi caso, una nula capacidad de análisis matemático y entonces en compensación, así como cuando te duele una gamba te vas apoyando en la otra y terminás con un músculo así en esta porque esta la tenés jodida, yo me apoyé en contar historias. Eso se llama inteligencia narrativa. Así como los actores tienen inteligencia mimética, que es la capacidad de crear en el cuerpo la presencia de una ausencia, la presencia de alguien que no está. Son formas inteligentes, porque las tiene la naturaleza y la naturaleza las desarrolla. La inteligencia mimética está presente en toda la naturaleza. Digo, hay plantas, las plantas son todo inteligencia mimética, son todo copiar algo para. La inteligencia narrativa es la capacidad de crear un relato que contiene a una idea. A veces es una frase, a veces es un pequeño fragmento que contiene a toda una idea. Eso es inteligencia narrativa. Cuando la tenés, como en mi caso, te digo, desarrollada a partir de no poder aprobar matemática de quinto, porque no tenía la sensación, a mí no me da la cabeza para entender esto, desarrollar de manera compensatoria la otra forma de inteligencia. Y también, como te decía, cierta condena, porque la cabeza luego no para. La cabeza sigue creando relato y narración continuamente. Yo no puedo pasar frente a una hipótesis de relato sin detenerme en ella, porque mi cabeza ya está preparada para, me tengo que detener, lo tengo que registrar, tengo que ir a la libretita, tengo que anotar. Es un placer y es una condena. Mira, hace un rato, antes que llegase vos, estaba escribiendo, contestando una entrevista para un diario alemán. Y a veces es muy difícil cuando vos tenés que explicar la realidad de uno. Y entonces una de las preguntas que me hacían era, bueno, si efectivamente hay una crisis económica, frente a una crisis, ¿cuál es el sentido de la cultura? Entonces yo le daba dos ejemplos. Yo le contestaba lo siguiente. ¿Qué épocas estamos viviendo que hay que salir a defender lo obvio? Esa frase es la frase de un dramaturgo alemán, Bertolt Brecht. Esa frase la dijo hace 80 años y nosotros todavía la podemos seguir repitiendo porque existió Bertolt Brecht, porque condensó en una frase algo que estaba pasando y que hoy, 80 años después, uno siente, esa frase es la frase que me permite explicar algo. Y luego les decía, pero yo puedo seguir vinculando esto con la cultura alemana. También puedo decir, pensando en un pensamiento vinculado a algunos sectores del gobierno que tienen sobre la cultura mucho prejuicio, yo podría decir, cuando escucho la palabra cultura llevo la mano a mi pistola, que es otra frase alemana de la época de la guerra, atribuida a Goebbels equívocamente, porque en realidad es el texto de un dramaturgo alemán. Que yo, 80 años después, pueda tomar dos frases alemanas, yo no soy un experto en cultura alemana, simplemente tomo dos frases que andan dando vuelta por allí y que me permiten hoy explicar la historia. Es el ejemplo perfecto de cómo opera la cultura. La cultura es generadora de ideas, Flavia. La cultura es una forma analógica del pensamiento. Yo escribo teatro, por ejemplo. Mi teatro crea lo que nosotros llamamos ideas teatro, las desarrolla. Lejos de hacerlo desde algo sistémico filosófico, lo hago desde algo sistémico estético poético.
pero en realidad hago exactamente lo mismo. Estoy creando algo que permite sacar al mundo de la realidad y pasarlo a la cabeza de alguien. Cuando yo recupero esto de cuando escucho la palabra cultura llevo la mano a mi pistola, en realidad estoy reconstruyendo una imagen de la época del nazismo. Estoy creando algo que salió de la realidad y que pasó a muchas, a miles, millones de cabezas que ahora la tienen. Ese es el fenómeno de la parte artística de lo cultural. ¿Cómo no lo vamos a necesitar en épocas de crisis? Es que en realidad, y esto trataba de explicar en la nota, lo necesitamos más. Es en época de crisis cuanto más hace falta la cultura, justamente porque es cuanto más necesitamos pensarnos. Si no nos pensamos, entramos, como yo te decía, lo de los viejos. Vos podés ser pasivo o quejoso. No sirve absolutamente de nada. Podés ser protestón, eso sí sirve. O podés protestar. Podés salir y reclamar. Esa actitud es la actitud que verdaderamente le sirve al otro. Exactamente lo mismo podemos aplicarlo a la cultura. Puede haber una cultura pasiva que frente a una circunstancia social cualquiera dice, bueno, vamos a esperar, que yo ya me voy a acomodar. Y puede haber otra que tenga esa otra actitud, la activa. Es redundante, pero actitud activa. Tener actitud, estar activo frente a lo que sucede y también ofrecer la experiencia. Bueno, yo no sé si tengo, definitivamente yo no tengo las fuerzas que tenía a los 30 años, pero tengo más experiencia, tengo más cabeza, lo que puedo ofrecer justamente es esa fuerza que ya no es la muscular, pero no es menor. Eh, yo no lo defendería desde un lugar propositivo, digo, yo no diría hay que hacer esto, yo te propongo que hagas esto, yo creo que es algo muy azaroso, creo que es algo azaroso, yo creo que este, más allá de los actos de paciencia, más allá de los actos de equilibrio en las convivencias, etcétera, 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 hay hechos más azarosos, que es de pronto encontrar a alguien con quien vos sentís estoy mejor acompañado que solo. Y la compañía no me pesa, que es lo que muchas veces sucede en una pareja, la sensación es, bueno, sí, estoy acompañado, pero me pesa, estoy acompañado, pero me angustia, estoy acompañado, pero me exige cosas que no. Creo que nosotros hemos encontrado una manera no impositiva de convivencia. A mí me parece que los dos vivimos una situación más o menos similar y es esto de estoy mejor con que sin. Si tuviese que ver, a ver, nunca quiero verme de otra manera que de la mejor manera en la que me veo naturalmente, pero en principio siempre vinculado a las alternativas y a las actividades que de alguna manera le ponen gimnasia a la cabeza y gimnasia al culo.